Bueno, pues ya saben, lo dijo ayer el pastor, después de un tiempo que Dios ha quisto, pues hemos vuelto a casa, estamos aquí para ayudar a mis hermanos, al pastor y a la iglesia. Es una bendición volver a casa. Amén. Así que vamos a traer una palabrica. Voy a coger prestado un texto del Antiguo Testamento y luego otro texto del Nuevo Testamento y luego otro texto del Apocalipsis. Sencillo, muy sencillito, porque saben, hermanos míos, que llevo unos días pensando que quisiera ser invisible. Qué bonito es que cuando subas por el púlpito no te se vea, que solamente se le vea a Él y que nosotros, siendo invisibles, desapareciéramos. Amén. Lo quisiera. Gloria al que vive. A ver, todos conmigo, por favor, dicen un fuerte amén. Amén. Vamos a leer un versículo, libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, y luego pues entramos en la bendita y santa palabra del Señor. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Lo primero que dice es: así ha dicho Jehová. Que no lo ha dicho un hombre, ni lo ha dicho un predicador, ni lo ha dicho un grande siervo, lo ha dicho Él. Y cuando Él nos dice algo, te aseguro que es por nuestro bien. Amén. Todo lo que Dios te diga es para hacerte bien. Nunca dudes que Dios te quiera hacer bien. Desde acá ha dicho Jehová: paraos en el camino. ¿Por qué dice paraos? Es que, hermanicos míos, llevamos mucha prisa. Es que no tenemos tiempo para nada. Todo de carreras, todo, no hay momentos, no hay. Parece que las 24 horas son pocas. Necesitaríamos días de 30 horas para poder hacer cosas. Y el Señor, viendo, dice: paraos. Paraos en el camino que lleváis. Dice: y mirad. ¿Qué tenemos que mirar? Me tengo que parar y mirar si lo estoy haciendo bien. Si realmente lo primero en mi vida es Dios. Si realmente las cosas de Dios ocupan el primer lugar en mi vida diaria. Y Dios me dice: párate, y piensa si lo estás haciendo bien. Amén. Creo que Dios quiere que Él sea lo que tengamos en primer lugar. Amén. Él no es un Dios de segundas. Él es un Dios el primero. Amén. Preguntar por las sendas antiguas. Aquí está diciendo: preguntar cómo se hacían las cosas antes.
Porque hay muchos ancianos que saben cómo se hacía, pero hay mucha juventud que no sabe cómo se hacía hace 55 o 60 años. No se sabe. Preguntar por las sendas antiguas y por el camino antiguo y andad por él. Yo me acuerdo, hermanas mías y hermanos míos, que lo primero era lo de Dios. Yo no me acuerdo hace muchos años, al principio, de yo ir a emplear un día que había culto. No se podía hacer. Porque primero era el culto y lo de Dios. El día libre ibas a emplear. Hoy no. Hoy me da igual estar en el culto y irme a emplear. Pero de aquella no. Lo de Dios era lo primero. A las 5 de la tarde todos a orar. ¿Cómo buscábamos? ¿Con qué ganas? ¿Con qué deseo buscábamos las cosas de Dios? Y aquí, claro, preguntar por las sendas antiguas, cómo se hacía al principio, y andad por ellas. ¿Por qué dice andad por ellas? Porque hay veces, hermanos, me van a disculpar y no meto a nadie, me meto yo, que por donde estoy andando no debo andar. Hay tiempo para esto, hay tiempo para aquello, hay tiempo para lo otro, pero tiempo para Él, lo justo y muy poco. Y antes, Él era lo primero. En todos los ámbitos era lo primero. En los años 70 más o menos vino el Evangelio para Galicia. Saben que yo vine de allá ya hace unos años. Y yo me acuerdo que mi papá, que está en el cielo, era un jugador de dominó, era un campeón de dominó, campeón de España, era un fenómeno. Y con eso ganaba y mantenía la familia, pero vino el Evangelio. Un hermano de León llamado Selín y un hermano que era así, fuertecico, bajico, se llamaba Adolfo. Me acuerdo de sus nombres, no sé dónde era. Vino de Valladolid, era. Vino y predicó. Y a mi papina, que era un campeón, le dice, esto de jugar no lo puedes hacer. El mismo día que te lo dijeron, el mismo día lo dejó. Y dice, yo me acuerdo que mi papá decía, hay que ir al mercado, hijo, porque ya de esto no podemos vivir. Pero, ¿cómo lo de Dios lo poníamos arriba? Lo que Dios decía, como Él quería, cuando Él decía, y luego lo nuestro, pero primero lo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánta comunión había? Reuniones por las casas, al culto venías, me acuerdo, hermanos, algunos se acordarán conmigo, que había unos cojines y había un banco lleno de cojines porque nos hacían falta, porque íbamos a orar y todos nos cogíamos aquellos cojines. ¿Dónde andarán los cojines? Pero me acuerdo de ver un banco lleno de cojines porque ibas al culto y estaba medio culto orando. ¿Y qué es? Que ponían a Dios en lo primero. Amén. La comunión de Dios era la vida. Amén. Estábamos deseando que subieran a los púlpitos aquella gente que Dios cambiaba a contar los testimonios. ¿Dónde dejamos hoy que cuenten testimonio? Y te contaban los testimonios y te llenaban, porque Dios ha transformado vidas. Yo lo creo que ha transformado vidas. Y era otra forma del Evangelio. Creo que teníamos que tener hoy la comunión con Dios que teníamos al principio. Dice la Biblia, libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 14, que Pablo se ha ido donde los corintios y ha estado un tiempo con ellos. Pablo amaba a los corintios, pero cuando se va, les deja un saludo precioso. Y le dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros.
No hay que le aguante. El amor del Padre demostrado que entregó al Hijo. En la gracia vivimos, pero en la comunión del Espíritu, ¿dónde está? ¿Dónde está la comunión del Espíritu? Que no estamos hablando, hermanos, de un evangelio. No. Estamos hablando de tener comunión con Dios. Más sencillo imposible. Si tenemos comunión con Dios, todas las cosas que te sucedan, las ves de diferente manera. Amén. Porque el que tiene comunión con Dios, todo lo ve diferente. Mire, capítulo 1 del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerda que Juan dice: yo, Juan, compartícipe vuestro en el Evangelio, en la perseverancia del Evangelio, estoy preso en la isla de Patmos? Pero eso es en el capítulo 1. Pero en el capítulo 4, miren qué bonito lo que dice la palabra. Dice en el capítulo 4, versículo 2 del libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor: estando yo en el Espíritu, vi. Estando yo en el Espíritu, vi. ¿Y qué ves, Juan? ¿Y qué ves? Dice: vi un trono establecido en el cielo, y vi a uno sentado en él, y vi que se representaba como piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono vi un arco iris, y vi 24 tronos sentados con 24 ancianos, con coronas de oro en su cabeza. ¡Ay, lo que ves, Juan! ¡Ay, cuántas cosas has visto! ¡Sí! Pero diciendo antes, yo estaba en el Espíritu. Hay veces que quiero ver y no tengo intimidad con Dios. Pero estando en el Espíritu, estando en comunión con Él, aleluya, ahí ves todo de diferente manera. Ves las cosas espirituales. Amén. El libro de Lucas, capítulo 15, es el capítulo de las pérdidas. Ahí se pierde un hijo, se pierde una oveja y se pierde una dracma. El capítulo de las pérdidas. Pero si tú lees el capítulo hasta el final, al final del capítulo 15 se recupera el hijo, se recupera la dracma y se recupera la oveja. El capítulo de tu vida todavía no se ha acabado. Todavía puedes recuperar aquello de antaño. Puedes recuperar la comunión, puedes recuperar la oración, puedes recuperar la intimidad, puedes recuperar la visión que tenía en su gloria, en su presencia, con su poder, que solamente te lo da Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al que vive. Y dirán: ay, este que viene, no, que no soy tan viejo. No. Pero sí sé que me gustaba más el evangelio de antes que el de ahora. Porque antes, hermano, se rompía el coche, lo dejaba tirado, se pinchaba la rueda, me iba en el bus. Pero si es que ahora cualquier cosa me vale para perder el culto. Y lo único que vengo a decirte: no dejes la comunión de Dios. Ten intimidad con Él. Esa intimidad que te hace tener fuerzas, que te hace aguantar los problemas que han venido a tu vida, que si no fuera por la comunión con Él, no los podrías aguantar. Amén. Pero ten esta comunión y ponga a Dios de primero. Sí. La hora del culto es sagrada. Salvo que haya algo, y no soy el pastor. Pastor, está para él, no soy el pastor, pero estoy tirando como que fuera el pastor. La hora del culto es sagrada. No siendo una cosa muy importante, que no te la quiten, hombre. Que aquí vienes a llenarte de Él. Amén. Yo quisiera volver a las sendas antiguas, volver a tener aquella comunión con Jesús, para que mi vida espiritual mejore. Y luego dice: y así descansará vuestra alma. Yo no sé si usted necesita descansar, yo necesito descansar. Los problemas de esta vida te afligen.
no puedes ver la televisión, me van a perdonar mis hermanos que estén de negro, no se puede ver la televisión porque esto es alucinante. Todos los altos cargos se han vuelto corruptos, no hay ni uno que se salve. ¿Qué vemos? Y ahora de aquí te dice, volver a las sendas antiguas, buscadme como me buscabais y descansará vuestra alma. Amén. Si lo único que quiere Dios es que tengas paz, que descanses en Él. ¿Pero cómo? Con intimidad. Amén. ¿Saben que Dios le revela sus cosas a los que tienen intimidad con Dios? Amén. Todos somos hijos de Dios. Pero si tú tienes, como yo, varios hijos, pero tienes uno que tiene intimidad contigo, que come contigo, que vive contigo, que está contigo, cuando hay cualquier cosa, ¿quién es el primero que se entera? Cuando quieres hacer algo, ¿a quién se lo cuentas? ¿Al que no aparece por casa o al que tiene intimidad? Hermanos, yo el primero con todos ustedes. Procuremos tener intimidad con el Señor, en oración, en dedicación, en búsqueda, poniendo a Dios en lo primero. Vamos a acabar pronto. Me acuerdo que muchos hermanos, aquí también sé que los hay, te mandaban a pastorear sin un duro, una lengua para allá, te ibas como que era que al lado. Y ahora hay una convención y lo más lejos que podemos ir es Astillero o del hermano Raúl. Hermanitos, que yo no digo que hagas cosas para nadie, haz cosas para tu bien. Ten intimidad con Dios, busca a Dios como antes lo hacías, y que Dios sea lo primero. Y no te dejes engañar por Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, porque no hace más que poner trampas. Te vienen a colocar el mueble a la hora del culto, viene el fontanero a la hora del culto, se rompe el coche a la hora del culto, pero no te das cuenta que es el demonio. Que nadie te quite tu ratico con él. Señor, vengo donde ti, he dejado el fontanero, que venga otro día, es igual. Creo, hermanos, yo por lo menos lo creo, que necesitamos buscar a Dios como lo hicimos al principio, para que nuestra alma descanse. Amén. Y en un momento de guerras, y en un momento que no se puede vivir porque hay tanto pecado, tu casa sea un paraíso donde la paz de Dios, donde el gozo del Eterno esté en tu hogar. Amén. ¿Por qué? Porque es de Él el que vive. Amén. Es Él el que ocupa el primer lugar. Hubo un pastor que tuvimos, que muchos hermanos lo conocen, se llama Enrique, es el suelo del Remache, el Enrique de Santiago de Compostela. Vino en 1980 a pastorear La Coruña desde Santiago. Se tiró 5 años de pastor. 5 años. A los 5 años, por causa de que ya son muchos años, se fue para Santiago. Bueno, se pasaron 2 años y volvió a entrar y estuvo otros 3. 8 años de pastor. Y ahora yo me he salido como que llevaba una eternidad, porque llevaba 20 meses, 18, 20 meses, y ya me tengo... Pero hermanos, que lo de Dios es lo primero. Primero lo de Dios, primero lo de Dios. Y luego, el hermano Pelele, mi tío, siempre lo dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo dará por añadidura. Pero lo primero es Él. Amén.
Creo, ya corto el mensaje, con esto llega, que tengamos más intimidad, que busquemos más a Dios y que lo pongamos en primer lugar para que nuestra alma descanse. Descansa en Él. Solamente con esto les dejo. Dile al que tienes al lado, descansa en Él. Que Dios les bendiga mucho.